parashá Be'alotcha, es decir, cuando enciendas, cuando en tus subidas, las subidas de las llamas o tus propias subidas, hacia el encendido de ellas. Habla de algunas cosas que queremos compartir con ustedes en esta oportunidad. No vamos a poder compartir todos los temas que nuestra parashá asume, pero queremos hacer cuanto nos sea posible. Ya como hemos acabado de leer la primera porción de la primera aliyá, habla del encendido de la menorá. Muchos sabios han estado ocupados leyendo, estudiando esta porción, y algunos hasta han llegado a la conclusión de que Aarón estuvo un poco entristecido porque no fue tomado muy en cuenta en las actividades preliminares de la inauguración del Mishkan, pero en compensación ha sido el primero a encender las luces de una menorá tan especial, ¿no? El grande honor que se les da es bien oportuno valorar los honores que nos confían dentro de la comunidad. A Aarón se les confió un grande honor, el de la inauguración de la menorá. La menorá toda hecha de oro macizo. No es que había algo, madera, como en el caso del arca. El arca fue construida de madera de cedro y dentro y fuera fue recubierta de oro. Inclusive pasa mucho tiempo hablando de que tanto oro había, si era una lámina finita o era más gruesita de oro, ¿no? Y hay quienes concluyen con otras literaturas paralelas de que había algo así como una cuarta de oro por fuera. Yo tomo como un lenguaje exagerado, pero había más oro por fuera y por dentro de uno y otro lado de las tablas que tabla realmente. Entonces, digamos, si había una pulgada de tabla, podría haber una pulgada y media de oro por un lado y pulgada y media de oro por otro, para compensar el hecho de que no era macizo. Pero en el caso de la menorá, que se le da el honor a Aarón de encender, pues era maciza, hecha de una sola pieza de oro, y en ella estaban los castizales, las copas, donde se ponían el aceite y los pabilos, y tenía que encender y mantenerla encendida todo el año, todo el día, y cada día el sacerdote tenía que chequear esto. El honor fue dado a Aarón. A veces también nos es confiado ciertos honores en la congregación, en la comunidad, y es bueno ir aprendiendo a apreciarlos. En el capítulo 8, Veikravta eta Leviim, del verbo leakriv, que significa sacrificar. Entonces, los levitas, en las versiones hispano y portugués y en inglés, dice, y ofrecerás a los levitas delante de Hashem o a Hashem. Pero en hebreo no dice simplemente que le ofrecerás a los levitas, sino que dice, y se sacrificará a los levitas, se sacrificará a los levitas delante de Hashem. En otras palabras, se ofrecerá en sacrificio a los levitas.
Entonces cambia bastante de español, o sea, comienza a hablar en hebreo muy claro. Por eso que es muy importante y felicito a aquellos que están empeñándose en el estudio del idioma hebreo. Tiene que haber un mínimo de conocimiento de hebreo para poder ver estas verdades que están escondidas dentro de los versículos de la información que Hashem nos da en la Torah. Algunas personas se preguntan ¿por qué pasan tanto tiempo adorando en hebreo, cantando en hebreo, bendiciendo en hebreo? Pues somos un pueblo, todo pueblo tiene su propio idioma, su propio lenguaje. Pues si nosotros como pueblo de Israel, no como conciudadanos de los santos, también pertenecemos a una nacionalidad espiritual, una nacionalidad especial, y es importante familiarizarse con el idioma de esta nacionalidad. Y yo creo que cuando venga Mashiach, todos, absolutamente, que estás conmigo ahora, estudiando Torah, adorando a Hashem en este servicio, todos se irán serán tomados por el Mashiach para habitar la tierra que nos corresponde, y allá pues no vamos a hablar todos estos idiomas que hemos aprendido en la diáspora, ¿no? Diferentes diásporas, diferentes idiomas. Vamos a tener que hablar un solo idioma, y ese idioma no será otro sino el hebreo. Y qué bueno que ya estás familiarizados con algunas expresiones y adoración en hebreo, y no. Entonces yo creo que ocurrirá ya un gran milagro. Y si Hashem hizo que los 120 que estaban en Shavuot hablara las grandezas de Hashem en las lenguas de 16 nacionalidades, 16 clases de judíos que estaban de la diáspora visitando Jerusalén en aquella fiesta de peregrinación, hablaron en el idioma de ellos. Yo creo que es en ese mismo poder, en esta misma gracia, Hashem permitirá que podamos todos hablar hebreo. Pero ahora, para entender, imagínense que los Leviín no solamente fueron ofrecidos a Hashem, como cualquier persona puede ofrecer cualquier cosa a Hashem, harina, pues flor de harina, en sacrificio, ofrecer un cordero, ¿no? Cuando hablamos de que ofreció un cordero, pues todos imaginamos que ese cordero fue sacrificado. Pero cuando hablamos de ofrecer a los levitas, no pensamos que fueron sacrificados, porque pues Hashem no anda cobrando sacrificios humanos, ¿no? Pero el versículo en hebreo dice que fueron ofrecidos en sacrificios a Hashem. En sacrificio, fueron sacrificados a Hashem. Y esto pues significa que los funcionarios del templo, por ejemplo, los funcionarios del Mishkan y los funcionarios del Beit HaMikdash, fueron gente ofrecida en sacrificio a Hashem. Y toda oferta que se ofrecía a Hashem eran santas. Por ejemplo, si se ofrecía un cordero, dependiendo de qué sacrificio, y el propósito del sacrificio fue para redimir de un pecado a un pecador, si fue por manifestar gratitud a Hashem, por bendiciones, si fueron shlamim, sacrificios de paz, ni porque yo quiero algo, ni porque recibí algo, ni porque pequé, sino simplemente porque Él es Elohim y yo quiero ofrecerle sacrificio. Entonces,
estos sacrificios tenían diferentes grados de santidad, de Kiddushá. Habían sacrificios que solo de tan santo que era, ni el sumo sacerdote podía comer de él. Bueno, si fuera un caso, un sacrificio animal, todo él era ofrecido en sacrificio para Hashem, ¿no? Un holocausto era totalmente queimado delante de Hashem. También el sacrificio de la vaca roja, no quedaba nada. Toda la vaca era hecho ceniza, ¿no? Pero habían sacrificios que se les permitía a los sacerdotes comer en el lugar del sacrificio. Podían echar la mano a la carne asada de aquel y comer, pero no podían llevar a la casa. Es decir, la familia no podía comer. Pero había unos que sí se podía llevar a la casa, pero solo levitas podían comer. Solo la familia del sacerdote o levitas podían comer. Y habían sacrificios pues que solo el pueblo de Israel podía comer. Es decir, que si había un visitante que no era parte del pueblo, él no podía comer de esto, porque era demasiado santo para que otra persona, que un incircunciso, un extraño, una persona no comprometida con Hashem y con la Torah, pueda comer. Entonces, variaba en grado de santidad. Y ahora, los levitas fueron ofrecidos en sacrificio a Hashem. Y hoy nosotros somos un reino de sacerdotes, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido por Hashem. Y como un reino de sacerdotes, también nosotros somos ofrecidos a Hashem. Y el liderazgo es ofrecido en sacrificio a Hashem. Entonces, quisiera que pensáramos en esto, ¿no? Porque vamos a tratar con mayor grado de respeto y de honor a aquellos que han sido ofrecidos en sacrificio, ¿no? Que son cosas santas. Y cosas santas dentro del contexto de la Torá, dentro del contexto del pueblo hebreo, dentro del contexto del judaísmo. Porque en otros contextos, y no quiero mencionar aquí cuáles, usted se lo imagina, en otros contextos, santo o cosa santificada o cosa santa podría representar personajes perfectos. Fulano es santo. Ahí se espera que sea perfecto, que no cometa errores. Pues de todo el pueblo de Israel, el más santo allí, entre la humanidad que salió de Egipto, era Moshe. Y Moshe sí que cometió errores, pero nunca perdió el hecho y el título de haber sido santo. Aarón, ¿no? Aarón se comprometió con el becerro de oro, se cometió errores, ¿no? Y más, en esta misma parashá, se dejó asociar y comprometer con Miriam, su hermana, para gastar, tomar, ocupar un poco de tiempo para murmurar en contra de Moshe. Un lapso de murmuración, un tiempo de debilidad. Entonces, sin embargo, era Aarón santo. Entonces, esto de que si no es perfecto, entonces no merece el título, eso no es el concepto de haber sido convertido en cosa santa o gente santa para Hashem. Todos nosotros somos santos. Es decir, que todos hemos sido apartados, ¿no? Cuando hacemos algo que no nos corresponde hacer, cuando hacemos algo que no está bien para nosotros hacer, entonces esto nos hace sentir mal, nos hace sentir fallos, nos hace sentir
dolor, nos lleva al arrepentimiento, porque no son cosas compatibles con nuestra naturaleza. Pero el que no es santo, cuando hace esas cosas, él hasta celebra, ¿no? El adúltero dice, wow, esta semana pude adulterar 3 veces. El fornicario dice, este mes forniqué tantas veces, ¿no? Pero si pasara, por desgracia, una situación de solo murmurar en contra de alguien, a un santo, él lamentaría el momento, el lapso de su debilidad y trataría de volver en Teshuvá, ¿no? Entonces, para aquellos hombres, para que ellos pudieran servir en el Mishkan, tenían que ser ofrecidos en sacrificio. Y dice el versículo, y ofrecerás en sacrificio a los levitas delante de Hashem, y los hijos de Israel pondrán sobre los levitas sus manos. El hecho de poner manos sobre el sacrificio, que en este texto son los levitas. Entonces, dice que los hijos de Israel pondrán sobre los levitas sus manos. Imagínense, eran 600,000 personas que habían salido de Egipto. Entonces había miles de ellos que eran levitas y muchísimo más gente que eran de las tribus de Israel y tenía que poner sus manos. Tal vez, dicen algunos comentaristas, que todo el pueblo alzó la mano así sobre el pueblo, sobre los levitas. Y dice también que pudiera haber sido que algunos principales del pueblo, ¿no? Que ellos se acercaron más a los levitas y pusieron sus manos sobre los levitas, literalmente. Ahora, poner la mano sobre un levita, vamos a pensar en un levita, para ofrecerlo en sacrificio, eso tiene un origen en el sacerdote que traía, o sea, uno de Israel venía trayendo un cordero al sacerdote, por alguna razón, como las que cité aquí antes, y el sacerdote decía al ofrendante, pon tu mano sobre la cabeza del animal. Y él ponía la mano sobre la cabeza del animal. Hay quienes creen que el sacerdote ayudaba al ofrendante a agarrar el cuchillo. Entonces como que estaban las dos manos del ofrendante, la del ofrendante y la del sacerdote, y degollaba el animal, ¿no? Entonces esto de poner la mano significaba que transfería algo del ofrendante para el animal, para la víctima, digamos así. Si fuera por pecados, transfería sus culpas al que iba a ser degollado. Si fuera de gratitud, transfería su agradecimiento. Entonces estaba ofreciendo a Hashem. Y entonces, el pueblo de Israel poner sus manos sobre los levitas, se compara con los sacerdotes o el ofrendante poniendo sus manos sobre el oveja, el cordero, el sacrificio para degollar, para que pasara. Entonces, cuando los hijos de Israel pusieron sus manos sobre los levitas, estaban transfiriéndole a ellos, ¿no?, la representatividad, la autoridad espiritual para ejercer como siervos en el templo, en el Mishkan. Entonces era una transferencia. Por eso que
mismo cuando se ordena a un rabino, un anciano, un servidor en el templo, a alguien viene, impone las manos, transfiere para él autoridad, poder, unción, compartiendo, como en el caso de Moshe, transfiriendo parte del ruach que estaba sobre él hacia los 70, ¿no es así? Bueno, entonces una transferencia. De hecho, de alguna forma, ¿no? Los levitas fueron ofrecidos en sacrificio, ¿no? Fueron ofrecidos en sacrificio. Y hay quienes, la mayoría de los exegetas del judaísmo, creen que Moshe, dice el versículo, creen que entonces Aarón presentará a los levitas delante de Hashem como ofrenda mecida. Es decir, la ofrenda que se hacía así y así, daba vuelta delante de Hashem. Hay quienes creen que literalmente Aarón tuvo que levantar a los levitas, ¿no? Pero de alguna forma Aarón tiene que haberlo hecho porque fue ofrenda mecida. O sea, hay quienes también han interpretado que ese mecer, esa mecida, ese movimiento delante de Hashem para ofrecer a los levitas, representan aquellas dificultades propias del servicio. No es fácil servir al pueblo de Israel, ¿no es así? Servir al pueblo, no siempre el pueblo está satisfecho. Entonces, el que es ofrecido a Hashem es ofrecido en sacrificio. Por eso el verbo es sacrificarse, ofrecerse en sacrificio, ¿no? Sería ofrecido en sacrificio a Hashem. O sea, hay un sacrificio ahí involucrado, ¿no? Para ser un instrumento de servicio en el Mishkan y luego en el Beit HaMikdash. Y así que podríamos decir que para que aquellos hombres pudieran servir en el Mishkan, ellos tenían que ser mecidos hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, uno delante de Hashem, y no pensemos que podremos servir a Hashem sin ser ofrecidos a Él en sacrificio y ser mecido. El servicio, sherut o ministerio, no hay sin pasar por el mecimiento. Ninguno va a salir con la suya y pensar que podrá ser la excepción. Todos los siervos, todos los levitas fueron mecidos. Nadie está exento. Todos los que han de servir en el Avodat Mishkan, en la Avodat Kiddushá, han de ser mecidos. Sí, mecidos hasta que el orgullo, las vanidades se caigan, echado fuera, y podrá hasta que pierda todo el placer mundano, toda ambición mundana. Los levitas ni siquiera podrían tener el gozo de tener herencia en la tierra de Israel, ¿no? La herencia de ellos era Hashem, ¿no? Se dividió la tierra por todas las familias, pero no se la dio a los levitas. Imagínense, un levita iba a ver el pueblo haciendo cosas que ellos nunca iban a poder hacer. Entonces, si tienes planes de servir a Hashem, vaya sabiendo que las cosas serán bastante diferentes para el que es ofrecido en sacrificio, ¿no? Cuando una víctima era ofrecida en sacrificio, era degollada, ¿no? Moría delante de Hashem. Entonces, aunque aquí era una ofrenda mecida, que generalmente era harina, pero era puesta completamente a disposición del Eterno.
y esas harinas eran puesta aceite encima y era puesta en el fuego y era quemado completamente. Así que es muy importante entender que los levitas son como una ofrenda inclusive de expiación. Hablan la mayoría de los exegetas bíblicos para toda la comunidad. Y en el entendimiento de los Jajamín, una asamblea de líderes fue la que impusieron las manos sobre ellos. Poner las manos sobre los levitas sigue el mismo principio de los sacrificios. Así que tratemos de asumir un concepto nuevo con respecto al liderazgo en el judaísmo. Hay en las yeshivot una asignatura que se llama liderazgo, ¿no? O sea, que trata de enseñar sobre los manhigim, los manhig, líderes del pueblo, cómo tratarlos. Así que debemos olvidar, renunciar, deshacernos de estos conceptos paganos de que no tienen respeto. Mucha gente viene del cristianismo al judaísmo y lo único que logran son cambiar las apariencias, ¿no? Hay que la kippah, que el talit, que los tzitziot, y que eso y que aquello. Y compra un montón de libros y después piensa que puede tratar los líderes con falta de respeto y pensar como hacían allá, ¿no? Y eso no es, hay que deshacerse de estos porque ellos actúan y tratan a quienes han sido sacrificados, ofrecidos en sacrificio, ¿no? Cuando ya dice que fueron ofrecidos en sacrificio, entonces, ¿quieres ser? Sí quiero estar en esto. Entonces vas a ser sacrificado a Hashem. No es que vas a asumir una función, simplemente vas a ser sacrificado, ofrecido en sacrificio, ¿no? Entonces, no es solo cuestión de asumir un nombre nuevo, es una cuestión de vivir aquella identidad. Estuve escuchando semana pasada a alguien decir que nosotros tenemos que preparar el terreno para que el milagro, el ambiente, crear ambiente para que el milagro suceda. O sea, si mi nombre es Avner, Av quiere decir padre, Ner quiere decir, significa luz, entonces tengo que crear un ambiente alrededor mío para que mi vida tenga algo que ver, que yo contribuya para que yo sea un padre de luz, un padre que proporcione alumbrado a la gente, luz a la gente, que ponga luz delante de la gente. Pues cualquiera que sea nuestro nombre hebreo, nosotros tenemos que crear el ambiente para que las cosas funcionen así. Si usted asumió un nombre, pues trate de procurar saber cómo hacer para ser esta persona. Si no puedes ser esta persona, busca otro nombre, porque debes tener algo en común con este nombre, ¿no? Por ejemplo, Yehudá, a propósito, hay un hermano hoy que se llama Yehudá. Yehudá, creo que hermano de Yeshua, ¿no? Llama a los que son sus nombres y sus apariencias son incompatibles con sus hechos, con su conducta, con su vocabulario, con su vida. Yehudá llama nubes sin aguas. Por ejemplo, todos esperan que una nube, ahí esa tremenda nube, va a llover, ¿no? Pero no, son nubes que nunca derraman lluvia, ¿no? Fuentes, dice árboles de otoño, eso está escrito en el capítulo 1, versículo 2 de Judas. Árboles de otoño, que no hay fruto en esos árboles. Y él todavía va bastante fuerte, dice 2 veces muertos. Cuando hay gente que anda incompatible con su nombre, con su nuevo estatus como parte del pueblo de Israel, se comporta como si no fuera.
¿no? Y puede atraer muy pocos a la Torá y al judaísmo. Entonces, son árboles sin fruto, 2 veces muertos en la opinión de Judas, de Yehudá. Kefas los llama fuentes sin agua. Aquí hay una fuente, pero está seca, ¿no? Nubes llevadas por el viento. Entonces, ¿por qué se espera que salga agua de la fuente, que caiga lluvias de la nube? Y se espera algo de un pueblo, del pueblo de Israel, ¿no? Usted ve que criticaron mucho a Moshe, pero el pueblo de Israel aprendió a tener un respeto muy grande para con los levitas y para con Aarón, ¿no? Moshe, como era el instructor, el intermediario entre Hashem y el pueblo de Israel, y desde luego el pueblo levita, para orientarlos y ponerlos en los oficios que les correspondía, pues fue más víctima de murmuración, de crítica, pero el pueblo sí supo respetar a los levitas. Hasta hoy los levitas, por causa de la santidad de que implica ser ofrecido en sacrificio a Hashem, los levitas son los encargados de los Kohanim, los de la familia de Aarón, son los primeros de preferencia. Si alguien pensaba que en el judaísmo no hay preferencialismo, ¿no? Sí hay preferencialismo. Si hay un levita, él tiene preferencia para leer la primera aliyá. Y si hay un Cohen, si hay un levita, él tiene preferencia sobre la segunda aliyá, ¿no? Solo si no hay un levita, un Cohen, el levita será el de la primera aliyá. Y así van dando preferencia a los levitas, dando el honor, porque fue una tribu ofrecida a todos los levitas en sacrificio a Hashem. Así que, por ejemplo, eso de ofrecer en sacrificio se entiende mejor cuando nosotros leemos versículos que habla que Hashem hirió a los egipcios con muerte de los primogénitos. Entonces, los levitas llegaron a ser el grupo, el colectivo especial para el servicio en el templo, en lugar de los primogénitos. ¿No? Porque los primogénitos se comprometieron, junto con sus tribus, se comprometieron con la construcción del becerro de oro. Entonces, Hashem dijo así, pues en lugar de todos los primogénitos, yo voy a ocupar a los levitas, que se mantuvieron a un lado de este pecado. Entonces ocupó a los levitas. También cuando Hashem dice, entonces los levitas eran unos representantes del resto del pueblo de Israel. Cuando Hashem dice que hirió a los egipcios en sus primogénitos, es que Hashem dio muerte a los primogénitos egipcios en lugar de todo el pueblo egipcio. Entonces todas las familias lamentaron, sufrieron la muerte de los primogénitos. Entonces vea cómo los primogénitos fueron representantes del pueblo. Por eso también cuando hay un levita, el levita es el encargado de hacer el pidión Aben. O sea, de recibir los 5 shekelim o ciclos de plata, ¿no? Para redimir a un primogénito que no va a servir en el templo porque los primogénitos le pertenecen a Hashem. Entonces los levitas tienen ese derecho. Entonces Hashem nos dice que los levitas fueron ofrecidos en sacrificio. Otro tema que trata nuestra parashá en el capítulo 10, versículo 29, dice, Vayomer Moshe lehovav
Jovav es uno de los cuantos nombres que tenía Yitro. Vayomer Moshe, y habló Moshe a Jovav, a Yitro, o sea, Yitro ben Reuel. Entonces, para que no confunda ese Jovav, ¿no?, con otro Jovav, entonces dice ben Reuel, ¿no?, que es el mismo padre de Yitro. Entonces, a Medianit, o sea, Yitro el Medianit. Joten Moshe, y todavía da más detalles sobre este varón, el suegro de Moshe. Y dijo, en español dice, Moshe le invitó a que marchara con Israel. Y dice, Nosim anachnu, nosotros vamos de viaje. El Amakom Asher Amar Adonai, al lugar que Hashem nos ha dicho. O sea, nos ha prometido. Que dice que de este lugar, Oto Etem Lahem, este lugar que yo les voy a dar. Y dice, Leja Itano, ven con nosotros. Itavnu Leja, y nosotros te vamos a beneficiar. Que Adonai daber tov al Israel, porque Hashem ha hablado que va a hacer cosa buena para Israel. Y nosotros vamos a compartir contigo, pero, ¿qué dice Yitro a Moshe? No iré con vosotros, se niega rotundamente. Aquí, hasta el momento, Yitro fue un hombre muy admirable, ¿no? Y hay 3 interpretaciones al respecto de la posición de Yitro en este momento. El pueblo quedó 1 año. El primer año fue entre la salida de Egipto y estar allí en la planicie del Sinai. Recibió la Torá, comenzó la construcción del Mishkan, y ahora al año van a salir de aquel lugar hacia el viaje que tenía que emprender el pueblo, el viaje que terminó tomando 40 años. Entonces, y Yitro vino trayendo, acuérdense de que Moshe pastoreó durante 40 años las ovejas de su suegro, ¿no? Y pues él subiendo por una oveja, probablemente él encontró la zarza que ardía, y Hashem dijo, volverás a este lugar con el pueblo de Israel y aquí adoraréis. Entonces, cuando Moshe vuelve con el pueblo, él pues se pone cerca ahora de donde él estuvo anteriormente y de donde vivía Yitro. Y Yitro viene al encuentro de Moshe trayendo su esposa que se quedó, ¿no? Y pues, y cuando Yitro llega, nosotros hemos estudiado en Parashat Yitro que los saludos de Yitro con Moshe fue de que es sabido todo cuanto Hashem ha hecho, cuanto Elohim ha hecho por el pueblo de Israel. Todas las maravillas que hizo en el camino, desde las plagas que hubo en Egipto, y desde la apertura del mar, desde de la muerte del ejército, de los soldados del faraón bajo agua. He sabido todo esto, y realmente no hay Dios como el Dios de Israel. Ahora sé que no hay otro. Entonces todos decimos, se convirtió.
al Dios de Israel, se convirtió, digamos en términos más rabínicos, al judaísmo. Ahora es parte del pueblo de Israel. Pues cuando el pueblo tuvo que salir de ahí, de esa región, para emprender camino hacia la tierra prometida, Moisés dice, ven con nosotros. Y Yitro dijo, no, sino que volveré a mi tierra y volveré a mi pueblo, a mis parientes. Eso es un poco decepcionante para uno que abrazó, ¿no es así? Por ejemplo, si nosotros comparamos esta decisión de Yitro con la decisión de Ruth, ¿no? Que Naomi le dice, vuélvanse, hijas mías, a su tierra y a su pueblo y a sus dioses. Y ella dice, no, déjanos ir contigo, ya, ¿y qué vamos? Él insistió y Orfa se fue. Pero Ruth dijo, no, donde fueres iré yo. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo mi pueblo. Donde mueras, allí moriré y seré sepultada. Esta decisión fuerte. Y se fue y llegó a ser honrada como la abuela del rey David y parte de la genealogía del Mashiach. Pero Naomi lo único que dice, vuelve. No dijo, ven conmigo las dos. Si hubiera dicho, ven conmigo las dos se hubieran ido. Una de ellas iba a dar bastante trabajo en el camino. Pero Naomi no dijo así, regresen. Pero en el caso Moisés sí le dijo a Yitro, ven con nosotros y te beneficiaremos de la misma forma como Hashem ha beneficiado a Israel. Y Yitro dijo, no, yo no voy con ustedes. Y bien seguro dijo, yo me regreso a mi tierra y a mis parientes. Entonces, ahora los exegetas comienzan a, ¿cómo podemos interpretar esta decisión? Unos dicen, bueno, Yitro se escandalizó y dijo, no, eso aquí va a ser una tarea bastante difícil, un viaje bastante difícil. Esa gente no tiene respeto por Moshe, solo pasa murmurando, criticando, haciendo problemas. Mejor yo no me voy. Entonces estos creen que si el pueblo se hubiera portado mejor, o tal vez Yitro se animara de ir a buscar sus parientes y traerlos e ir con ellos. Entonces, como suelen decir que todas las interpretaciones son válidas, entonces ¿en qué eso puede ser válido para nosotros? Que tengamos una buena conducta entre nosotros para que cuando Hashem vaya trayendo de debajo de escombros de generaciones, va trayendo del greco-romanismo personas que están buscando sus raíces, están buscando la senda antigua, cuando llegue aquí no tengan de qué tropezar de nosotros, sino que puedan ser atraídos a seguir en nuestro caminar, porque de hecho estamos como el pueblo de Israel estaba allí. ¿Por qué? Tiene mucho en común con nosotros. Por eso me atrevo a comparar. Mucho común. Vea bien. Hubo una diáspora en que Jacob, que es Israel, ya era Israel, que Israel fue con 70 almas a Egipto. Y allí en Egipto, pues ya estaba uno del pueblo de Israel, salvando a los egipcios con nombre y facha de egipcio, ¿no? Gentil. Entonces nosotros también hemos venido a parar en una diáspora, ¿no? Una diáspora, nosotros, el pueblo de Israel. Y ya veía uno allí en esa diáspora, de entre nosotros, del pueblo de Israel, que estaba salvando a los gentiles. ¿Están conmigo?
¿Sí? ¿De quién estoy hablando? De Yeshua. Y había uno allí con facha de romano, de griego, ¿no? Y con nombres también griego, romano, ¿no? Y estaban allí salvando a los egipcios. Pero cuando llega los hermanos de Joseph, pues con los hermanos de Joseph la cosa era diferente. Joseph se les acercaba y decía, yo no soy Safnat Paneah. Esa es cosa aquí, de ese mundo aquí en el que yo estoy viviendo. Yo soy Joseph, vuestro hermano. Oh, así es. Entonces eso está bueno ahora, pues. Lo malo es que nosotros te hemos hecho bastante mal. Pero si nos perdona, pues ahora nosotros sí no vamos a tener problema con esta hambruna. Pues bien, entonces los unos le conocieron como él era, realmente. Y los otros le conocían de una manera diferente. Pues nosotros estamos en esta misma diáspora. Y el pueblo de Israel salió de aquella diáspora y estaba ahora yendo con el Mashiach de turno. ¿Están conmigo, Moshe? Estaba yendo con el Mashiach de turno hacia la tierra prometida. ¿Estamos? ¿Están conmigo? Entonces, en este caminar, en este peregrinar, ¿no? Yitro aparece en la escena y dice, no, yo no me voy con ustedes. Así que no esperen que todos van a querer ir con nosotros, ¿no? Nosotros, pues, también somos humanos y tenemos problemas. Algunos no querrán ir porque eso de los sidurín, eso del hebreo, eso de la Torá, eso de las fiestas, eso de la ley y esto que no es de la gracia, en la interpretación de ello. No, es medio difícil caminar con ustedes. Me voy a mi pueblo y se regresa, así que nosotros no tengamos que reclamar de los que regresan porque también se regresaron de Moshe, se regresó gente importante como Yitro, ¿no? Que reconoció al principio todo. Otros interpretan que Yitro estaba tan convertido a la Torá, al Dios de Israel y a lo nuevo, que él dijo, yo no puedo estar aquí solo, yo tengo que ir a mi tierra y a mi familia y les voy a poner a todos en el camino de Hashem. Podría ser. Y también eso, según la forma de asumir las diferentes interpretaciones de los sabios que hay, tanto en el Talmud como comentado en el Midrash, pues bien, esas diferencias son útiles. Pues son útiles también, es útil también esta posibilidad de que Yitro quería regresar a su tierra después de haber reconocido la superioridad de Elohim sobre todos los otros dioses que habían en Egipto. Entonces él quería advertir a su familia, ganar a su familia. Entonces eso también puede ser bueno. Pero hay terceras, ¿no? De que Yitro le llamaba más la atención las propiedades que él tenía, el rebaño que tenía, los honores que tenía allá afuera y él quería regresar a eso. Y de hecho, nos falta gente que nos deja porque aquí yo no, allá yo sí, para algunas cosas, ¿no? ¿Y qué podemos hacer, no? Entonces, hubo esa decepción con Yitro que pues no es tan sencillo de entender. Pero quiero saltar para algo que cantamos aquí. Cantamos tanto en el tiempo del Or como cantamos durante el servicio de Torah. Kuma Adonai ve'afutz oiveja.
Es casi como una tefilata derech, ¿no? Cuando el pueblo va a salir, ¿no? Moshe iba adelante y dice, Kuma Adonai, Veyafutzo y Veja, está en nuestro sidurino. Levántate, Adonai, ¿no? Levántate, Adonai, y espárzanse todos tus enemigos. Bueno, eso pues, de hecho, en el camino en el que nosotros estamos peregrinando, está lleno de serpientes y escorpiones. Y Moshe hacía esta oración, pues, y todos los enemigos del pueblo de Hashem era enemigo del pueblo. Entonces él hacía esa declaración. Veía Yanuso, mi faneja delante de ti. Entonces que se sean esparcidos todos tus enemigos, sean dispersos, y aquellos que te odian, huyan de delante de ti. Y también cuando paraba, se reposa aquí Elohim, ¿no? Reposa, veyanujo, o sea, de la nuach, de descansar, de reposar, veyanuach, ¿no? Uvenucha, yomer, shuva Adonai, en revot alfei Israel. En otras palabras, reposa aquí Elohim entre las miríades de miles de Israel. O sea, cuando ellos paraban, había un movimiento, el mover del pueblo de Hashem, capítulo 10, versículo 33 de Bamidbar, de esta parashá. Entonces, cuando la nube se movía, el pueblo se movía. Cuando la nube paraba, el pueblo paraba. La nube y la columna de fuego acompañaba el pueblo. Y pues, el pueblo no se atrevía a salir si la nube no se movía. Por ejemplo, cuando la gente está perdida en la montaña, lo primero que piensa es prender fuego, porque el fuego ahuyenta al peligro, el animal, ¿no? Pues Hashem tenía para de noche una columna de fuego y para de día una nube, ¿no? Entonces, más o menos como decir calefacción para la noche y aire acondicionado para el día, ¿no? Pero no solo calefacción, sino que no solo para abrigar, sino para ahuyentar, ¿no? En algunas partes la Torah nos dice que te cuidé en este desierto lleno de serpientes y de escorpiones, ¿no? Nosotros también enfrentamos el peligro de las serpientes y de los escorpiones. Nadie se atrevería a salir. No, Moshe, quédate ahí con nube, con Mishkan. Yo me voy adelantando. Yo no me quedo. No, aquí tiene que quedar el fuerte y el débil, porque la presencia del fuerte fortalece al débil. No, el débil es fortalecido por el fuerte. Entonces, nadie aquí es tan bueno, tan experto, tan vivaracho que pueda adelantarse, irse y dejar los demás. Sería ridículo. Entonces, Hashem quiere que todos estemos juntos. Nadie se atrevería. Hay quienes, basado en informaciones paralelas a la Torah, ¿no? Que no está bien establecido en la Torah, pero hay posibilidad de que un gran número de israelíes huyeron de Egipto para escaparse de la esclavitud, pero perecieron. Pero nunca llegaron a Israel, a Canaán, y nunca regresaron. Por la misma razón que Hashem tomó el camino más largo con el pueblo para no exponer el pueblo a enfrentarse con los filisteos que vivían en Gaza,
¿no? En la orilla del mar Mediterráneo. Entonces, hasta hoy día esa región pues fue asignada a los filisteos de hoy día, no los palestinos de hoy día, ¿no? Porque ellos se reclaman el título de descendientes de los palestinos, de los filisteos, pues entonces quédense ahí en esa área. Y ha sido blanco de muchos problemas y de muchas noticias y malas en los últimos días. Baruch Hashem, ya la cosa se ha aquietado un poco, pero fueron sin nube y sin columna de fuego y perecieron. Entonces, ya a sabiendas que lo que había pasado por donde los filisteos, el pueblo fue tranquilo junto con Moshe. Murmuraron, pero nadie se atrevió ni a volver, ni nadie se atrevió a adelantarse, ¿no? Ten cuidado, no te muevas si la nube no se mueva. Tenemos que aprender a andar dentro de la voluntad del Eterno. Somos un reino de sacerdotes. Y Hashem tiene algo que hacer con nosotros aquí. Nosotros somos los que, usted y yo somos los que mantenemos una puerta abierta. Y todo lo que Él nos ha compartido con nosotros no es para hacernos grandes, no es para hacernos conocidos, famosos en nuestra familia, en nuestro entorno. No, Él nos confió todo eso que nosotros sabemos hoy, para que nosotros seamos instrumentos para dar la bienvenida a los que Él está trayendo. Y repito, ya va la segunda vez que voy a hablar la misma cosa hoy. Desde debajo de escombros de muchas generaciones, profeta Isaías. Y desde un valle de huesos secos, profeta Ezequiel. Entonces Él los está inquietando y los está trayendo. Ellos se están preguntando, ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Qué estoy haciendo aquí? Y descubren y vienen. Y necesitan encontrarte a ti y a mí. Si no estamos aquí porque nos hemos atrevido a ir y dejar la nube atrás. La nube está aquí ahora, ¿no? Y uno como parte de un colectivo, parte de una comunidad, tiene que sentirse debajo de la nube, no moverse por las emociones. Las emociones tienen que ver con el corazón, ¿no? El corazón es engañoso. No hay engaño más grande que el proporcionado por el corazón. Y es difícil no dejarse llevar. Pues ten cuidado, no te muevas, ¿no? Hay gente que dice, yo me voy de la Florida para el norte. ¿Estás seguro de que eso es el plan del Eterno para tu vida? No es que nosotros no te queremos dejar ir, no, que ni podemos hacerlo. No, pero asegúrate de que no te estás moviendo por las emociones. Ay, yo me voy de acá, me voy para Miami. ¿Estás seguro de que debes venir? Pues muévate en la voluntad del Eterno, ¿no? Porque los que se movieron en la voluntad de las emociones, movidos por las emociones, perecieron en el camino. El pueblo, dice la Torá, el pueblo se movía en la voluntad de Hashem. Los enemigos eran dispersos. Cuando la nube salía, Moisés declaraba, dispérsense tus enemigos, aquellos que odian a ti. Pues bien, era la tefilá derech de Moshe. Pues bien, la intercesión de Moshe, él alababa al Eterno. Yo creo que en este momento que la nube comenzaba a mover, las serpientes y los escorpiones iban abriendo paso en el desierto para el pueblo de Israel. ¿Sabe lo que es enfrentarse con la serpiente y los escorpiones? Ellos están allá esperándole a los que salen de la voluntad de Hashem. E inclusive podrían echar a perder hasta sus propias familias. Los hijos de Israel acamparon 1 año. Y luego la nube se movió. Fueron 42 veces que se movieron en 40 años. Algunas veces se movía a la semana.
otra vez se movía a los meses, otra vez se movía a los años. Y en diferentes épocas, por diferentes periodos de tiempo, y todos tenían una faena para hacer. Los levitas, los que habían sido sacrificados a este servicio, los que habían sido puestos a servicio del Mishkan, ellos tenían cada cual que hacer su tarea para moverse con la nube. Entonces, saber que el pueblo se asentaba o marchaba según la dirección de Hashem. Nadie se atrevía a asentar o marchar fuera de la voluntad del Eterno. No te muevas hasta que no esté 100% seguro que es el Eterno que te está moviendo. Podrías imaginar una tribu o familia. No, ahí quédate, Moshe, una despedida, me voy. No tendría éxito jamás allá adelante. No tendrías éxito. Allá te expondrías o se expondrían y a sus familias a peligro yendo antes o después. Vamos, la nube está moviendo, pero yo, aquí está tan bueno, hay bastante cosa para mis ganaditos, yo me quedo aquí. No nos movamos ni por el dinero. Ajá. Déjame recordarles una cosa basada en la experiencia de 42 años de servicio. No te muevas si no es claramente respaldado por la nube y por la Shejinah Elohim. Si él no se mueve, más nos conviene no movernos. Así que dígale, hermano que está a su lado, no se mueva si la nube no se mueve. No te muevas, si la nube no se mueve, no te muevas. No hay la más mínima posibilidad de que tengas éxito si te vas fuera de la nube o fuera de la columna de fuego. No te muevas. Ahora, ya bien, todo tiene conexión. Todos los temas de la Parashá están conectados. Ahora vamos a la murmuración y a lo que quemó la extremidad. Esto es muy importante y yo quiero leer inclusive en una versión, la de Onkelos. El Targum de Onkelos dice así, el capítulo 11, versículo 1, muy importante, tiene que ver con la forma y el por qué y cómo y desde quiénes surgieron las murmuraciones. El pueblo estaba actuando como personas quejosas que buscan decir algo, pretexto para decir algo. En hebreo dice, Vayehi Ha'am, ki mitoneni. Ese ki mitoneni es como decir así, como mitoneni. Es decir, actuando como personas quejosas. Nuestra naturaleza está preparada para servir y obedecer y someternos a Hashem. Cuando nosotros nos quejamos, estamos actuando con una naturaleza ajena que no es propia para quienes están destinados a recibir una herencia. Estamos actuando como gente que no tiene parte de herencia, no tiene Hashem compromiso con ellos. No ha asumido. Vea que cuando Yitro decide, cuando Moshe le invita a Yitro que nos acompañe, que acompañe al pueblo de Israel, dice, porque Hashem nos ha hecho bien. Él se ha comprometido con nosotros. Y en lo que se ha comprometido con nosotros, nosotros nos comprometimos a repartir contigo también. Te vamos a beneficiar. Entonces, somos un pueblo con el cual Hashem se ha comprometido. He dicho aquí algunas veces, y voy a repetir, yo creo que cuando Abraham Avinu estaba para morir, Hashem le dijo así, puede morir tranquilo, muérete tranquilo, porque yo voy a cuidar de tu descendencia. Lo que le preocupaba es que lo que preocupaba a Abraham Avinu era su descendencia. Porque si va a ser una grande nación, que va a ser de bendición para todas las otras familias de la tierra, con mis descendientes, entonces estoy preocupado con ellos. Hashem le confió a Abraham Avinu muchas cosas que iba a suceder con la descendencia de Abraham.
¿no? Inclusive le dijo, ellos van a ser esclavizados, ellos se van a meter en un lugar y van a estar ahí, van a ser muy esclavizados, sufridos, van a sufrir en manos de un pueblo, pero yo los sacaré de allí. Ah, bueno, entonces ya puedo irme. Bueno, es más o menos así. Entonces, hay un pueblo con el cual Hashem está comprometido. Entonces, y ese pueblo no es un pueblo murmurador. No fue, el plan no incluye esa murmuración, esa mala cualidad, ¿no? Ese detalle. Entonces, la actuaron como persona quejosa, que no debiera ser. Yo y usted no debemos llevar sobre nosotros, nuestros hombros, el calificativo de quejosos, de murmuradores. Eso no es propio de nosotros. Eso es un detalle ajeno a nosotros. Quien tiene promesas para adelante no está comprometido en esto. Pero actuaron como. Entonces la versión esta de Targum de Onkelos dice, el pueblo estaba actuando como personas quejosas que buscan pretexto para decir algo que es malo a los oídos de Hashem, para expresar su insatisfacción con las dificultades del viaje. Hashem escuchó y se enojó porque se enojó, y un fuego de Hashem ardió entre ellos, consumiendo a aquellos, en la versión de Onkelos, a aquellos en el borde del campamento. En el borde del campamento, en la extremidad del campamento. Ahora vea bien, en la opinión de los más entendidos, pues ya les dije, y especialmente de Rashi, por lo menos es que buscaron pretexto para murmurar. Y la murmuración empieza por la carne. Ay, que aquí ni carne tiene. Ahora vea bien, todos sabemos que el pueblo de Israel salió con sus rebaños de Egipto. Todos sabemos que cuando nuestro padre Jacob entró en Egipto en tiempos de Joseph, ¿no? Del vicerrey Joseph, el mismo faraón separó una parte de Egipto, que había agua, que había pastajes, y bueno, que mande para allá a su papá con sus hermanos, para los crían ganado, y allá ellos van a sentirse más al gusto y más apropiado, inclusive lejos de los egipcios, que entre otras divinidades eran los becerros, porque el becerro de oro fue una copia egipcia, ¿no? Entonces póngalos para allá. Y entre las propuestas que Faraón hizo a Moshe en medio de toda la crisis, las pandemias, la crisis económica, social que hubo en Egipto, entonces en medio de toda aquella crisis, Faraón dijo, yo les voy a dejar ir. Por último, váyanse todos, llévense los niños, llévense todo, pero deje aquí el ganado. Fue la última propuesta que hizo el faraón. Y Moshe dijo, no, aquí nos quedamos porque nosotros hemos de salir con todo y no se va a quedar ni una pezuña. ¿Qué es una pezuña? La pata, la uña del ganado, ¿no? La oveja o del bovino, ¿no? Esa patita mismo que no se come, que es un hueso allí, que es el zapato del animal, ¿no? Entonces, pues bien, no va a quedar ni una, con que quiere decir que ni un animal, ni siquiera una sola pata de uno de nuestros animales se van a quedar. Nosotros vamos a llevar todo. Entonces, el pueblo se llevó mucho ganado. Y dijo, porque de allí tomaremos para servir a Hashem. Si ellos ya seguramente tomaban para otras cosas, por lo menos para tomar leche. Pero a lo mejor tomaban también para comerse, para alimentarse. No creo que un pastor críe 100 ovejas o muchas ovejas y nunca va a haber un sacrificio de oveja para poder comerse, alimentarse. No ha de haber en el mundo entero. Pues bien, ellos así, si quieren carne, ellos van a tener carne. Pero
¿y quiénes estaban en esta extremidad reclamando de que no tiene carne? Podría ser, y hay quienes han interpretado así, y estoy muy inclinado a ponerme al lado de estos, sin menosprecio para otras interpretaciones, de que los que estaban en la extremidad por donde empezó el fuego eran aquellas cantidades de nacionalidades que dijeron así en la hora de la salida del éxodo: oiga, este país está quebrado, este país ya para levantarse va a tomar generaciones, así que más nos conviene salir, aprovechar y salir con esa gente. Porque dice la Torá que una gran multitud de nacionalidades salieron con el pueblo de Israel. Pero si esas nacionalidades no vivían en Goshen o Gosna y no criaban ganado, porque los ganados estos eran divinidades para el pueblo egipcio, entonces, ¿de qué vivían esa gente? Y si esa gente vino sin ganado, ellos no tenían carne para comer. Entonces, pero ellos quieren involucrar el pueblo de Israel, entonces habla de, vea, si algún israelita dijera, bueno, solo por carne no me atrevo a hacerle la guerra a Moshe. Dice, sí, pero tú no tienes ajo, no tienes cebolla, no tienes nada de esas legumbres, ¿eh? Entonces súmate conmigo y hagámosle la guerra a ese. Él tiene que responder por esto. Entonces ahí ya el pueblo de Israel, verdad que un bistecito así con bastante ajo, así sal, pues eso queda rico, ya está me dando hambre ya. Entonces ahí le involucró el pueblo de Israel. Y hay una expresión, aquí dice, mitonenin ra bausnei Adonai, actuaron como personas quejosas, que haciendo algo malo delante de Hashem, y buscaron pretexto. Hay una expresión en Shemot, capítulo 12, versículo 38, que le llama a un grupo que vino junto con Erev Rav, que es una expresión que Rashi describió como una muchedumbre abigarrada. Esa abigarrada es que viene pegado mezclado con el pueblo de Israel. Algunos llaman de convertidos al pueblo de Israel, convertidos en el sentido de que se hizo con el pueblo de Israel por los beneficios que Hashem había ofrecido al pueblo de Israel. No, aquí si me junto con ellos voy a ganar también tierra, voy a ganar eso, voy a ganar aquello. No, que vienen con intereses. Si no les ofreciera nada de eso, no se irían. No, pero si logra juntarse, entonces se va a disfrutar de los beneficios. Ahora, hay quienes han traducido esto como con palabras así un poco despectivas, como la chusma que venía junto con el pueblo de Israel. Eso suena un poco, ¿cómo es? Chavo del Ocho, ¿no? No, chusma, ¿no? Entonces, esa chusma estaba en la extremidad del campamento. ¿Sabe por qué? Porque ellos nunca se unía bien con el pueblo de Israel, porque hay una identidad de quién tú eres hijo. Yo soy hijo de fulano, que fue hijo de fulano y hijo de fulano. Pero el que no era parte de descendencia de Abraham, entonces se identificaba entre ellos. Entonces estos, como fueron los que empezaron, entonces el fuego comenzó a arder allí. Y nosotros ya sabemos cómo fue, que Aarón tuvo que hacer, etc. Pero
Pero si alguien aquí ha vuelto a sus raíces o a las sendas antiguas, la de los primeros creyentes judíos del primer siglo, digamos, y los primeros siglos, como trata de entender que usted es parte del pueblo, ¿no? Y no se deje confundir de aquellos que se unen por los beneficios. Hay gente que vuelve a su raíz, vuelve a las sendas antiguas por los beneficios. Ay, que ellos tienen Torah, ay, que los judíos son buena gente, ay, que los judíos. El mundo está lleno de gente que cree que ser judío es muy bueno. Y otros dicen que ser judío, pues estos judíos son unos demonios y comienzan a hablar. Entonces, los que piensan que ser judío es una ventaja muy grande, entonces ellos se harán judíos por las ventajas que tienen, que ofrecen, ¿no? Y otros no querrán ser por los problemas que implica. Pero somos pueblo, no somos chusma. La chusma siempre procurará pretexto para murmurar y siempre implicará al pueblo en estas actitudes. Entonces, ¿quién estudió? Alguien que estudió a los pies de Gamaliel y luego se volvió un discípulo del más grande rabino de toda la historia, Yeshua. Él dijo, en cuanto a las buenas nuevas, son nuestros enemigos, nuestros hermanos mayores, por causa de ustedes. Pero en cuanto a la elección de Elohim, son amados. Y sigue él diciendo, pues así como ustedes en el otro tiempo fueron desobedientes a Elohim, pero ahora se les ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos. Así que, y continúa, así pues ustedes ya no son, en mi versión, chusma, ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos. ¿De quién? De los que han sido apartados de las naciones. En Abraham, de los que hemos sido santificados en sus mandamientos, tal como decimos en las bendiciones. Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam, asher kideshanu, que nos santificó, dándonos tus mandamientos. Asher kideshanu bemitzvotav vetzvanu, que nos separó de las naciones y nos santificó, y dándonos sus mandamientos. Y son de la familia de Elohim. Parece que el pueblo mesiánico tenía un poquito de problema en el comienzo para problemas de identidad, ¿no? De asumir la identidad de algunas personas que pasan años en la comunidad y dicen, yo como no soy judío, pero aquí ya no interesa si es judío o no es judío, usted está en el olivo bueno, usted es parte del paquete. Y en la opinión de ese gran rabino Shaul de Tars, dice, ya ahora, ya no hay griego ni judío, todos son uno en el Mashiach. No, nosotros somos así ahora. Pero algunos dicen, no, es que no sé ni si pongo la kippah y crea un poco de problema. No, porque tiene problemas de identidad, no puede identificarse. Así que nosotros, como Kefas, Pedro, el que dijo, ¿a dónde iremos nosotros? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Él dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Elohim, a fin de que anuncie la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas su luz admirable. Esto es lo que somos. Ah, sí. Y para terminar, ¿por qué? ¿De qué se están murmurando? ¿Por qué murmura la gente? Entonces la gente busca pretexto para murmurar. Y la murmuración a Miriam le costó 7 días en el desierto fuera del campamento. No vayamos a pensar que nosotros vamos a estar murmurando y no vamos a tener ninguna consecuencia, ¿no? En Proverbios habla hasta de aquellos que en sus camas, supuestamente de noche, cuando vamos a dormir, murmuran. O sea, uno al otro comienza a murmurar. Se murmuró por lo menos 10 veces hasta llegar a donde estaban.
en un año, en el libro de Bamidbar, la murmuración tiene consecuencias. Y siempre el murmurador es uno que tiene problemas de identidad. Él no ha abrazado bien la fe, él no ha abrazado con conciencia de que él es parte del pueblo de Hashem, y esto le tiene a él todavía pegado a las cosas que no tienen valor realmente, sino que además de buscar pretexto para murmurar, quiere involucrar al que está ya identificado con el pueblo de Israel. Que Hashem nos bendiga y nos guarde de estas situaciones.